Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a leer, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Judas, capítulo 1, Judas 1, 20. Judas 1, 20. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gracias, Señor. Hoy exaltamos nuevamente tu poderoso nombre. Te damos gracias por tu presencia, Señor, por permitirnos estar delante de ti, adorándote, alabándote. Gracias por ministrar, oh Señor, en nuestros corazones esa confianza, esa esperanza, esa paz. Y también gracias, oh Señor, por darnos tu palabra, enseñarnos tu palabra. Te pedimos que tú nos dirijas en la palabra, Señor, que esa palabra haya cabida en nuestros corazones, para que la palabra cumpla el propósito para la cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, dice la Nueva Versión Internacional: pero ustedes, queridos hermanos, edificándoos en su santísima fe y oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan en la misericordia de nuestro Dios, que los ha de llevar a la vida eterna. Esta epístola la escribe no Judas Iscariote, no era el que hacía parte de los 12 apóstoles que entregó al Señor Jesucristo. No es él el que escribe esta epístola. Esta epístola la escribe Judas, el hermano de Jesús. El hermano, o podemos decir el medio hermano de Jesús, en la carne. Judas, hijo de María e hijo de José. Al final, estos hermanos de Jesús se convirtieron, y de ellos está Santiago, está Judas, y bueno, gloria al Señor. Ya sabemos quién es el que le escribe, un hermano propio de Jesús, hermano en la carne, medio hermano. Digo medio hermano porque Jesús es hijo de María y del Espíritu Santo, ¿estamos? ¿Verdad? Pero Judas es hijo de María y de José. Entonces decimos es medio hermano, que no tienen el mismo papá. Pero bueno, ese no es el tema, sino es un paréntesis, una manera de información o de aclaración, porque a veces leemos y decimos Judas y nos imaginamos o pensamos que Judas el que lo entregó a Jesús y que escribió la epístola, y no. Entonces, este hombre, Judas, hace una exhortación que la encontramos aquí en estos versos. Escribe a través de estos versos una palabra de alerta, unas observaciones bien
importantes sobre lo que el creyente debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Por qué haces esas recomendaciones importantísimas? Porque pues se las hacía a la iglesia, porque la iglesia estaba viviendo en medio de muchísima apostasía, igual que ahora, muchísima apostasía. Igualmente, habían muchísimos murmuradores, aún gente que estaba dentro de la iglesia, personas querellosas, digamos, quejumbrosas, que andaban en sus propios deseos y hablando cosas indebidas, cosas infladas, aduladores, buscando siempre su propio beneficio. Entonces, ante toda esta circunstancia que se vivía, tanta incertidumbre alrededor, hace Judas esta exhortación importantísima para que la iglesia, los creyentes, se mantengan firmes en la fe en Cristo Jesús. Esa era la motivación por la cual Judas escribía estas recomendaciones, estas exhortaciones, para que la iglesia, en este caso, pues ya hablando en la actualidad, nosotros como pueblo de Dios, nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, nos mantengamos en esa misma posición, firmes, que no nos, o sea, lo que el apóstol Judas aquí está diciendo es no dejarnos mover de nuestra fe en Cristo Jesús, porque alrededor lo que se encuentra es eso, ¿verdad? Apostasía y toda esta cantidad de personitas que las describe la Biblia. Entonces la carta es clarita. La carta, ¿a quién va dirigida? A los fieles. La carta va dirigida a la iglesia, a todos aquellos que han sido llamados por el Señor, o a todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor. O sea, la carta es dirigida a los verdaderos creyentes. Y esto, pues, nos salpica a nosotros, o va dirigida hacia nosotros también, porque pues nosotros hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, ¿sí? Creemos en el Señor Jesucristo, hemos abierto nuestro corazón a Él, le hemos recibido y pues estamos en el camino de la fe, buscando la presencia del Señor, tratando pues de caminar en el camino de la fe, haciendo parte del pueblo, de la iglesia, tomando pues decisiones de caminar y de andar por fe. Entonces fíjate que en la vida de este hombre Judas hay como una profunda preocupación. Había preocupación. Porque está enseñando, si leemos los anteriores pasajes, que no los vamos a leer, pero sí hago referencia a los versos anteriores, había muchos que buscaban causar las divisiones, había muchos que buscaban poner problemas, traer confusión, y el objetivo era dañar la fe de los creyentes, ¿sí? Dañar la fe de los que
de los que tienen la fe, dañarla, tratar de moverlos de esa fe. Entonces hay esa preocupación y fíjate la forma como se expresa él, de una forma muy, pero muy cariñosa. En muchos pasajes encontramos como esa forma cariñosa en la que se expresaban ellos. ¿Sí? Aquí lo vemos diciendo, comienza diciendo, pero vosotros amados. O sea, se dirige al creyente de esa manera, vosotros amados. Y así se dirige a nosotros, ¿verdad? Edificándoos, la recomendación número 1 que da él, edificándoos sobre vuestra, ¿qué? Santísima fe. Y yo digo, cuando la Biblia está hablando de santísima fe, ¿a qué se refiere? ¿Por qué santísima? Se podría decir edificándoos en la fe, pero es como haciendo un énfasis en la santísima fe. Se refiere a esa fe que los creyentes hemos recibido a través de la revelación de la palabra, a través de la revelación de nuestro Dios, a través de todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia, apostólicas y proféticas. O sea, no es, por eso es santísima fe, o sea, es una fe santa, pura, digna de respeto. ¿Por qué es santa la fe? ¿Por qué podemos decir pura nuestra fe y digna de respeto? Porque es una fe que está basada en la verdad de Dios. Por eso es pura y por eso es santa. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Por qué es santísima fe? Porque es una fe que ha sido edificada en la verdad. Es una fe que ha sido edificada en la palabra de Dios, en todas las enseñanzas apostólicas y proféticas, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, es una fe santa, que pues se supone que no está contaminada con conceptos humanos. ¿Me voy haciendo entender? Una fe que no ha sido edificada con filosofías humanas, ni con teorías humanas, ni con conceptos humanos. Es una fe edificada en la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos la fe, es la base, esa fe que el Señor a nosotros nos ha dado. Y sobre esa fe se nos edifica. Entonces, esa fe que hemos recibido se edifica con la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios. Por eso decimos, y dice que es una fe santa, apartada de creencias humanas. No es una fe cualquiera, porque fe hay muchas. Fe subjetiva, la que quiera. Fe acomodada a los pensamientos humanos, la que quiera. Fe acomodada a los deseos humanos, la que quiera. Fe acomodada a las costumbres o tradiciones, cualquiera tiene esa fe. Cualquiera. Todo el mundo tiene fe. Y la gente tiene fe a su manera. Y la gente tiene fe y esa fe es basada en tradiciones, esa fe está basada en religiones, esa fe está basada en conceptos humanos, en pensamientos humanos, y eso multitudes y multitudes tienen esa fe edificada en conceptos humanos, en filosofías humanas o creencias humanas y tanta cosa, ¿no?
Esa no es la fe de la que está hablando la palabra de Dios. Es la fe como la define la palabra de Dios. Mira que eso es tan importante que por eso es edificando, o sea, la exhortación, la enseñanza edifica la fe. ¿Por qué? Porque podemos nosotros tener una fe, pero una fe llena de ignorancia que nos puede llevar a cometer errores. Una fe llena de ignorancia que nos puede llevar a cometer errores doctrinales, prácticas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, prácticas espirituales, y la gente piensa que puede estar en la verdad, y la gente piensa que es así, y no. Aquí lo está hablando claro. Es la fe subjetiva. Y la fe subjetiva es, yo creo, ¿sí?, de acuerdo a lo que yo he aprendido tradicionalmente. Todas las enseñanzas que yo he recibido a través de mis generaciones pasadas. Y soy edificado en eso y creo en eso. Pero esos son errores, porque eso sale, ¿sí?, de los pensamientos humanos. Y aquí dice que esa fe no es como la define la palabra de Dios. La fe, como la define la palabra de Dios, es una fe tuya y una fe mía que está edificada con la palabra de Dios. O sea, no creemos lo que nosotros queremos creer. No nos acomodamos o no acomodamos nuestra fe a nuestro deseo, a nuestro pensamiento, a nuestro sentimiento o a nuestra tradición. Acomodamos nuestra fe a la palabra de Dios. Entonces, fíjate, es la fe como la define la palabra, que ha sido edificada en la palabra de Dios. Una fe que ha sido edificada en la doctrina que dice la Biblia de los apóstoles y de los profetas. Me dice que esa fe debe ser edificada. Esa fe que un día fue dada por la gracia del Señor, que la hemos recibido, que fue dada, dice, a los santos. Entonces nosotros tenemos una base, que es la fe que hemos recibido. Por eso es necesario que la gente escuche, asista, lea, escudriñe las escrituras. Porque el verbo edificar significa eso, construir. Encima de esa fe, construir algo. La fe que se ha recibido, sí, debe ser edificada. Que no se quede ahí en la ignorancia. Entonces recomienda eso. Que para que el creyente se mantenga firme, para que tú y yo nos mantengamos firmes y no nos dejemos mover de la verdad ni de nuestra relación con el Señor Jesucristo, y no seamos como engañados con filosofías o, como dice la Escritura, con huecas sutilezas, nuestra fe tiene que ser edificada. Por eso dice, he puesto sobre vosotros pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, que nos enseñen, que nos dirigen, que nos estén mostrando la verdad, que nos estén mostrando la palabra, que nos abran el evangelio, para que nuestra vida y nuestra fe sea edificada, fortalecida. Y para eso, para que la fe sea edificada, indefectiblemente tú y yo tenemos que recibir la palabra de Dios. Porque si no, no se edifica. La gente que no recibe la palabra de Dios no puede decir que tiene una fe edificada. Para que nuestra fe sea edificada, tú tienes que sacar tiempo, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que escudriñar las escrituras, escudriñarlas, leerlas, estudiarlas, dedicarte,
¿sí? Un tiempito para que tu fe sea edificada, para que aprendas y no te dejes mover por cualquier viento de doctrina. Es algo parecido a lo que el Señor nos enseñaba en la predicación pasada, ¿verdad? Algo así. Para que no nos dejemos mover por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que escuchamos. Por eso dice, mira que en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Cuando uno escudriña es cuando como que, bueno, vamos a poner un ejemplo, tenemos un cajón aquí lleno de cosas y allí tenemos que meter la mano y vamos a esculcar, ¿sí? Y vamos a meter y vamos a escudriñar a ver qué encontramos en medio de toda esa cantidad de cosas que tenemos en el cajón. Escudriñar es como buscar, como esculcar. Entonces dice en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La exhortación es escudriña, estudia, busca que tu fe sea edificada, que no nos quedemos en la ignorancia, que no nos quedemos en el desconocimiento de la verdad, sino que la escudriñemos como dice aquí la palabra. Entonces fíjate la recomendación que hace. Edificaos, edificándoos, edificando, no es porque hay necesidad. ¿Por qué? Porque hay amenazas externas y aún amenazas externas y aún amenazas dentro de la misma iglesia. ¿Me voy haciendo entender? Afuera, toda la apostasía que se quiera. Toda. Todo se va en contra de la verdad, todo se va en contra de la palabra de Dios, toda la apostasía la encontramos fuera, pero dentro de la misma iglesia a veces encontramos situaciones bien complicadas que las describe la Biblia en este mismo capítulo de Judas, y por eso habla de los murmuradores, de los que causan división, de los contenciosos, de los querellosos, de esas personas que de pronto buscan apartarnos de la verdad, apartarnos de nuestra consagración, apartarnos de nuestra dedicación al Señor, que en vez de animarnos y edificarnos mutuamente, como dice la palabra, como que nos tratan como de desajustar y sacarnos del camino, dentro de la misma congregación. Todo el tiempo se ha presentado eso, y no en esta época, en la época de cuando Judas escribió este pasaje, no, todo el tiempo. Todas las iglesias de todos los siglos, de todo el tiempo, no en esta iglesia, aquí lo hay, y en las otras es igual. Y uno tiene que cuidar lo que le corresponda cuidar. Y lo que está diciendo es eso, por eso edificándoos en vuestra santísima fe, edificar, sobre eso construir, levantar. Y hace otra recomendación. Aquí dice, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo, en todo tiempo. O sea, como nosotros sabemos, orar en el Espíritu es diferente a orar con el entendimiento. Orar con el entendimiento es cuando yo hago mi oración donde le pido al Señor, le presento al Señor mi petición de todo lo que yo quiero, de todo lo que yo necesito, de una forma verbal, y eso no está mal. El Señor no dice que no hagamos eso.
¿sí? Orar en el entendimiento es yo oro, hablo con el Señor, le presento a Él mis peticiones, le presento a Él mis necesidades, espero que el Señor haga algo por mí y tengo una lista de peticiones. A veces nos presentamos así delante del Señor, ¿sí? Con una lista de peticiones. Por ejemplo, en los grupos de intercesión se hace muchísimo esto. Vamos a orar por esto, por esto, por esto, por esto, por el fulano, por esta situación. Vamos a orar por todo eso. Y uno lo hace de forma natural, con el lenguaje natural, ¿sí? Orando, como dice, en el entendimiento, con un conocimiento. No es que no lo hagamos, sí, pero lo que dice aquí es que también y especialmente, muy, pero muy especialmente, hay que orar dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No son las oraciones en la carne que yo presento, una serie de peticiones que yo presento al Señor, esperando que el Señor me resuelva cada una de las circunstancias que yo necesito que el Señor me resuelva, mis problemas personales. Bueno, ore por mí, ore por esta situación, yo oro por eso, listo, está muy bien. Pero aquí dice que también, y mucho más, dirigido por el Espíritu Santo. Y eso sí, lo debemos ejercitar. Porque generalmente los creyentes no oran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Los creyentes oran dirigidos por el entendimiento. Y para eso hay que ejercitarse. Hay que buscarlo, hay que practicarlo. Nuestras oraciones humanas, como les decía, son inevitables y son necesarias, pero a veces las oraciones humanas son egoístas. Yo, a veces son oraciones como a ciegas, pero cuando el Espíritu Santo nos dirige, las oraciones son correctas, guiados por el Espíritu Santo de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Es el orar en lenguas. Es orar en lenguas. Y eso, la Biblia lo dice, lo debemos ejercitar. Hay muchos que lo niegan, dicen que el orar en lenguas no es de Dios, que eso no, pero la Biblia habla de eso. Cuando la Biblia habla de orar en el Espíritu, está hablando de eso, porque mira lo que dice aquí Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando dice en el Espíritu no se refiere solo a decir palabras, sino teniendo una profunda y auténtica conexión con el Señor, permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija. ¿Sí? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, del 14 al 15, dice, ¿por qué les traigo un versículo? Porque pues es importante que sustentemos lo que estamos hablando. ¿Por qué lo estamos enseñando? Porque pues la palabra lo enseña. La importancia de orar en el entendimiento, pero mucho más la importancia de orar en el Espíritu. Entonces mira, 1 Corintios 14, del 14 a 15, dice, pues, el apóstol Pablo, ¿sí? Ya lo estamos leyendo allí. Dice, pues, si oro en lenguas, ¿qué dice? Mi espíritu ora. ¿Sí te das cuenta? Eso es orar en el Espíritu. Si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Sí o no? Que cuando uno ora en lenguas, uno dice una cantidad de locuras, cosas como incoherentes, que uno no entiende. Uno dice, ahí lo que la lengua le va soltando y tal. Bueno,
y uno no entiende realmente lo que está orando. Y mira que aquí lo dice, y es bíblico. ¿Sí me van cogiendo me están siguiendo? Por eso les traigo el verso de Corintios. ¿Ya? Es importantísimo. Dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. Pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. O sea, las dos cosas las puedo hacer. Orar en el espíritu y orar con las palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con palabras que entiendo. Las dos oraciones son importantísimas. ¿Ya? Pero cuando yo oro en lenguas, oro en el espíritu. Y es como más conexión y más dirección por el Espíritu Santo de Dios. Oro de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo no sé, pero el Espíritu me guía a orar en lenguas. Y eso edifica mi fe. Y eso edifica y fortalece mi condición como creyente. Y los resultados cuando uno ora en lenguas son poderosísimos. Mira que yo les hago a veces la recomendación, a veces hemos orado tanto y le hemos pedido tanto al Señor y hemos tenido una lista de tantas peticiones que ya uno no sabe ni qué decirle. Ya todo se lo hemos dicho al Señor. Todo, pero llega un momento en que ya no sabemos qué decir. Pero uno comienza a orar en lenguas. 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 Y el espíritu tuyo es el que ora. Y el espíritu tuyo es el que se pone en contacto con el Espíritu de Dios. Y la oración fluye, hay una conexión bien importantísima y los resultados vienen sobre nuestras vidas. La respuesta, la edificación, la unción, la gracia, aún la revelación, o sea, el poder de Dios sobre tu vida y tú no entiendes lo que dice, pero tú estás orando en lenguas. O sea, es bíblico. Entonces no nos podemos dejar engañar cuando de pronto dicen, no, es que las lenguas no son. Así no escuchamos por ahí. Que las lenguas son del diablo. Pues el diablo te imita todo en esta vida. El diablo te imita las lenguas, ¿o no es así? El diablo te imita los dones y ese es imitador, ese es usurpador. El diablo te imita los talentos. El diablo te imita las profecías. El diablo imita todo. El diablo imita las lenguas. Todo lo que puede imitar lo imita. Todo. No nos vamos a sorprender, no, que son del diablo. No son del diablo. Lo que pasa es que el diablo es un ladrón, mentiroso, usurpador, que utiliza las cosas del Señor para su propio beneficio y para mal. Las herramientas. Vamos a poner un ejemplo, la música. La música, saliéndome un poquito de pronto de esto que se me viene a la mente, la música y la danza es una creación del Señor. ¿Ya? Por eso en los mismos salmos y en la Biblia dice, alabad al Señor con pandero, con danza, alabadle con voces, con cánticos. Así nos dice el Señor. Con danza. Y le alabamos con música. Y no dice el Señor que le alabemos con instrumentos, con panderos, con trompetas, a son de bocina. Así dice el Señor en su palabra. Que le cantemos a Él. ¿Sí? Con la orquesta en el cielo hay una orquesta celestial y le cantan y le danzan al Señor. Eso es creación de Dios. ¿Quién se inventó y creó los instrumentos? El Señor. Acuérdense que Él preparó todos los instrumentos
y se los entregó a Luzbel para que arme la alabanza en el cielo. ¿Estoy equivocada? El Luzbel, el ángel de luz, cuando estaba allá, él creó e hizo la alabanza y adoraban al Señor y cantaban allá en el cielo. Pero ¿qué hizo este ser? Todo eso que él aprendió, todo eso que él conoció, como la música, la danza, lo coge para beneficio de él. Y por eso tú encuentras cantos que van dirigidos a él, que le adoran a él. Por eso tú encuentras danzas que lo adoran, que con la danza le adoran al enemigo. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Y tiene multitud de seguidores. Y tú miras dones como la profecía, que son dones del Espíritu Santo y que lo utilizan los ocultistas, los brujos, los adivinos, utilizan un don y esos dones ellos los han distorsionado toditos, todos y los utilizan de forma malévola para beneficio del enemigo, porque él es ladrón, él es usurpador, él es padre de mentira, él no ha creado nada. Todo ha sido creado por el Señor y para el Señor. Todo ha sido creación del Señor, la música, la danza, los dones espirituales, los talentos. Todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces, Él lo utiliza. Entonces dice, no, las lenguas no, porque las lenguas son del diablo. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar de eso. Y las lenguas no son del diablo. Las lenguas son del Señor. Que la utiliza el diablo para él y maneja y tiene sus siervos y utiliza las lenguas, es diferente. Pero aquí está diciendo la palabra muy clara, ¿no? Muy clarita. Qué bonito lo que el Señor nos enseña. ¿Ya? Tremendo lo que el Señor nos enseña. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. Hay que ejercitar. Todos. No, que yo no puedo, sí puedes. Comienza a mover, a ejercitarte. Mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Yo creo que este verso es supremamente claro como para que nosotros entendamos eso, ¿verdad? ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré en palabras que entiendo. Oraré en el entendimiento y oraré en el espíritu. Cantaré en el espíritu. A veces cantamos en lenguas, ¿verdad? Cánticos espirituales. Oramos en lenguas. Pero también cantaré en palabras que entiendo. Tremendo, o sea, lo que dice allí, yo creo que nos aclara la temática bastante. Entonces, este es un asunto supremamente importante, porque lo que el siervo o apóstol Judas es dando una palabra de alerta. Cuando se avecinan cosas difíciles, cuando nos rodean cosas difíciles. O sea, es que el creyente, que estemos alertas para actuar y tomar las medidas. ¿Sí? Estaba pasando, entonces él dice, conservaos, viene la otra recomendación, conservaos en el
amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es, aparte de todas estas recomendaciones que el Señor nos da a través de su palabra, que son como tan importantes, es vivir esperando que el Señor nos lleve a su presencia, pero mientras el Señor nos lleva a su presencia, ¿sí?, debemos llevar una vida aquí en la tierra. ¿Y qué vamos a hacer con esa vida aquí en la tierra? Aquí dice vivirla en amor. El creyente debe vivir esperando que se cumpla, porque lo que se vive en la tierra ya sabemos que es temporal, ya sabemos que es circunstancial. O sea, uno tiene que entender es esto, que la vida es algo temporal, nada va a permanecer. Todo en esta vida va a desaparecer. Por eso el creyente no se debe aferrar a las cosas de la vida. Por eso el creyente no se debe aferrar a personas. Porque una cosa es que tú ames y una cosa es que tú respetes y una cosa es que tú honres y otra cosa es que tú te aferres. ¿Me hago entender? ¿Sí? Claro que debemos amar, aquí nos está diciendo que debemos amar, pero es diferente a que una persona se aferre a otra persona, por ejemplo. Terrible, el peor error. Tú debes amar, pero nunca te debes aferrar a esa persona que amas, porque esa persona que amas, al igual que tú y al igual que todos, somos temporales. Vamos a desaparecer. El rato menos pensado, somos como circunstanciales en esta tierra. Entonces debemos entender eso, nada va a permanecer, todo va a desaparecer. Entonces no se debe aferrar ni a las cosas de la vida ni a personas, porque son temporales. Hoy estamos, mañana no estamos. Los amamos o las amamos, pero no nos debemos aferrar. No nos debemos aferrar porque eso nos va a permitir a nosotros, ya para terminar, vivir una vida en libertad afectiva. Yo amo, honro, cuido, atiendo, cumplo con mi deber, pero yo no me aferro. Y eso me da libertad a mí para mirar ¿qué? Lo eterno, ¿verdad? Para que tú pongas los ojos y yo ponga mis ojos, ¿sí?, en lo eterno, porque las relaciones humanas no van a perdurar. Y cuando yo soy consciente de eso, yo sé que las relaciones humanas no van a perdurar, entonces yo pongo mi mirada en lo eterno y soy libre de esos afectos, buscando al Señor con todo nuestro corazón, como dice aquí, esperando la misericordia para vida eterna. Preparados, preparados, preparados. Son las recomendaciones que el Señor da a través de esta palabra. Importantísimas. Eso es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor está haciendo es edificándoos o edificando nuestra fe en la palabra de Dios. Por eso dice, edificándoos en vuestra santísima fe. ¿Sí me la siguieron la idea? Eso es lo que dice, o sea, es tremendo lo que dice allí, este libro de Tito, ¿de qué? Perdón, de Judas, que es un solo capítulo, fíjate, que a veces nos dicen, busca Judas, ¿y dónde queda eso, ve? Y uno no sabe por dónde, y a veces
es tan tremendo que vámonos al índice a ver por dónde es que queda el libro de Judas. ¿Por qué? Porque es algo muy corto. Mira, es un solo capítulo con 25 versículos. Y como es tan chiquititico, una sola epístola así chiquitica, como que se la pasa por alto. Pero tú lees eso y, mejor dicho, tengan compasión con los que dudan, a otros convencerlos, compadézcanse de los demás, pero tengan misericordia. Bueno, la cantidad de recomendaciones que da este siervo del Señor, hermano en la carne del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, vamos a orar.